Muy bien, pues esta noche para todos aquellos que están también en YouTube, pues buenas noches. Esta noche vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Mateo. Estamos en el fabuloso, gigantesco Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, en donde Jesús desplaya cómo es el reino de los cielos. Y hemos empezado a verlo desde hace ya 2 o 3 semanas anteriores, aquí en el capítulo 5. Capítulo 5, empezando en el versículo 1. La palabra de Dios dice así. Capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán o recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En esta ocasión, en este jueves, entramos a la tercera bienaventuranza que está aquí en Mateo, capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Señor, te damos muchas gracias por el gran privilegio que tenemos de desplayar tu palabra, de escarbar y sacar las maravillosas enseñanzas que tú tienes para nosotros, más en este pasaje tan grandioso que es el Sermón de la Montaña. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este mensaje, que sea de gran alimento para nuestra alma, y te pido por todas las personas que se han conectado, las que se están conectando y las que verán el estudio después, que ya esté grabado, porque se queda grabado allí en YouTube. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues aquí vamos a estar hablando de los mansos. Una palabra muy importante, pero también muy mal entendida por la humanidad, porque pues realmente tienes que estar en Cristo para entender, apropiarte, vivir esta palabra. En Mateo capítulo 22, en el versículo 39, Jesús dice, desde el 38, que los grandes mandamientos son: el número 1, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, todo el tiempo. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí nos preguntamos nosotros, ¿por qué Jesús toma esta comparación de que amemos al prójimo como a nosotros mismos? ¿No estará Jesús exaltando el que nos amemos a nosotros mismos? Bueno, no lo creo. Realmente Él no tendría que decir nada para motivar el que nosotros nos amemos a nosotros mismos. Porque si algo tenemos de sobra, es una valorización equivocada de nosotros mismos. Realmente nos creemos valer infinitamente mucho más de lo que realmente valemos. Es todo lo contrario. El mundo dice que te alabes a ti mismo, pero Jesús habla
exactamente de lo contrario. Inclusive el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 12, versículo 3, dice que no tengamos un concepto mayor de nosotros mismos, sino que lo tengamos con cordura, conforme a la medida de fe que Él nos ha dado. Cuando yo veo mi interior, lejos de tener una gran apreciación de mí mismo y de creerme muy valioso, veo realmente mi terrible condición de pecador. Hemos hablado de eso en las dos bienaventuranzas pasadas, de la semana pasada y de la semana anterior. Bienaventurados los pobres en espíritu. Hay bancarrota en mi corazón, hay realmente una situación de gran vacío. Quisiera tener gran valor, pero no. Estoy totalmente quebrantado y Dios quiere que yo lo reconozca. Bienaventurado aquel que reconoce el ser pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La semana pasada vimos el siguiente bienaventuranza que también parecía ser contradictoria. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Claro, al ver el vacío de mi vida, el hueco tremendo de mi existencia, el quebranto total de mi alma, pues es para ponerse a llorar. Es para realmente suplicar a Dios que haya un cambio, porque estoy muy mal. Y es cuando lloramos, al ver y reconocer nuestra situación, que Él está listo para consolarnos. Y eso lo vimos la semana pasada. Y esto nos lleva a la tercera bienaventuranza, que tiene que ser edificada sobre las primeras dos. Tendrían que preceder esas dos primeras, pues nadie es manso si primero no reconoce su pobreza de espíritu y lamenta profundamente su situación. Nadie piensa mucho de sí mismo y al mismo tiempo pretender ser manso. A este escalón se llega solamente habiendo pasado los primeros dos. Y ahí vamos a encontrar pues una cualidad maravillosa que todo cristiano anhela tener, pide a gritos el tenerla, que se llama la humildad. En lugar de ser primero, yo quisiera ser último, porque ese es la regla en el reino de los cielos. Son los últimos los que son primeros. Son los que sirven los que son más importantes, no los que tienen muchos servidores. Así está el contraste entre lo que dice el mundo en donde vivimos y lo que es realmente en el reino de Dios. Una persona no cristiana, una persona que no ha entregado su vida a Cristo, al haberlo hecho Salvador personal y Señor de su vida, pues no puede ser manso. Ahorita vamos a entrar en la definición de eso para que entendamos qué importante es que tengas una relación con Cristo para que tú puedas apropiarte de esa palabra. No podría ser cristiano
sin haber pasado por la pobreza de espíritu en lamentar profundamente la situación en que te encuentras, de gran pecador, apartado de Dios. Así es, esta bienaventuranza está sobre edificada en las otras dos y nos lleva a nuestra relación con Dios y a una relación más placentera con nuestros semejantes, que también son pecadores y están también luchando con esa situación terrible de nuestra caída en el mundo, pecadores que somos. Nos lleva a tener una vida tranquila, contenta, alegre, mostrando en el exterior una marca irrefutable de Cristo en tu vida. Un hombre que realmente sí puedes ostentar y proclamar cristiano, seguidor de Cristo, imitador de Jesús. Nunca como Cristo, claro que no, con todas las imperfecciones que tengo, y por eso me la paso llorando y pidiéndole a Dios que tenga misericordia de mí y continúe transformando mi vida. El mundo promueve agresividad, el mundo promueve aplomo, seguridad, fuerza propia, pero Dios promueve todo lo contrario. Está hablando de humildad, está hablando de mansedumbre. Segunda de Corintios, capítulo 6, Segunda de Corintios, capítulo 6, que dice así. Segunda de Corintios, a ver, espérame tantito. Segunda de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 10. Segunda de Corintios 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aquí podríamos hablar de la definición del cristiano en segunda de Corintios 6:10. Isaías, precisamente ese libro precioso de Isaías, capítulo 66, Isaías capítulo 66 en el versículo 2. Isaías 66, 2. Mi mano, dice Dios, hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Así es. Por eso en esta tercera bienaventuranza Dios dice, bienaventurados los mansos. Bueno, yo creo que como punto número 1 necesitamos definir qué es mansedumbre. Y estamos hablando de mansos, no mensos. Y vamos a ver qué diferencia tan grande hay en esas dos palabras, que el mundo constantemente nos recuerda que son intercambiables, pero realmente no lo son. Son muy, muy diferentes. Nada puede ser tan opuesto de lo que clama el mundo. Y aquí dice, lo vamos a ver, que los mansos son felices, que ellos heredarán la tierra. ¿Cómo? La mansedumbre es una mezcla de humildad y de convicción, de paciencia y de firmeza, de sacrificio y de fortaleza.
Jesús mismo se autodenominó manso. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Mateo 11, 28 y 29, que dice así: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí dice Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Palabras que van juntas, manso y humilde. Es el reconocer el camino de Dios sobre el camino del mundo. Es poder bajo el control, como las medicinas que tomas que te hacen que te cures. Manso y humilde. Es ver el camino de Dios por encima de mi propio camino, sin perder nunca de vista la gloria y la santidad de Dios. Porque Él es el que tiene la gloria, yo para nada la tendría. Job, capítulo 5, versículo 11. Job, capítulo 5, versículo 11, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Salmos, capítulo 25, en el versículo 9. Salmos 25, 9, que dice así: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Ciertamente la mansedumbre no es ser débil y pusilánime, no es, como dice el mundo, ser menso, para nada. Proverbios capítulo 16, en el versículo 32. Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Tampoco es ser cobarde. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, que dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni halló engaño en su boca, quien cuanto lo maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que lo juzgó justamente. Entonces, tampoco es ceder a todo costo a otros para no tener ninguna confrontación, para nada. Juan capítulo 2, en el versículo, Juan 2, versículos
14 y 15. Juan 2, 14 y 15. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Confrontó violentamente a aquellos a quien tenía que confrontar, porque estaban violando el nombre de Dios. Es defender con tu vida misma, si es necesario, los caminos de Dios, teniendo gran valentía en esa mansedumbre, mas no defender tus propios caminos vanos y superficiales, egoístas y vanidosos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 y 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El manso conoce su lugar, él conoce su posición. No es el número uno del mundo y tampoco es la cucaracha que está pasando por tu piso, sino él conoce el lugar que Dios le ha dado. Precisamente Romanos capítulo 12 en el versículo 3. Romanos 12:3, que dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3, que dice así: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Difícilmente se sentirá ofendido el manso de lo que le digan de él, porque pues es difícil tirar a uno que ya está en el suelo, y el cristiano está en el suelo en su propio esfuerzo, mas muy, muy bien parado en cuanto a Cristo. El carácter de Cristo se refleja en el cristiano porque tiene una dependencia completa de Dios, como Cristo también la tuvo para con el Padre. Juan 14, versículo 10. Juan capítulo 14 en el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esa es la mansedumbre.
El sentimentalismo de tener lástima de uno mismo se esfuma, porque yo tengo mis ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe, y no en mí, que sí sería terrible. Él poco a poco, a medida que vas caminando en tu cristianismo, Él hace que quites la vista de ti mismo, que no tiene gran valor, y la pongas en Cristo, porque cuando eres débil, entonces eres fuerte, como lo dice 2 de Corintios 12, 9 y 10. ¿Sí? Se esfuma ese pensar completamente en uno mismo. Fluye paciencia, fluye gentileza, fluye comprensión y compasión hacia los demás. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Filipenses 4, 5. A ver, Filipenses capítulo 4, versículo 5, que dice así: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Sí, el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Y cómo no vamos a estar alegres con un Cristo que comanda nuestras vidas desde nuestro corazón? Y además seguimos las pisadas precisamente de Él. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual se humilló. Ahí está la palabra otra vez, que la encontramos constantemente en conexión con la mansedumbre. Hay que seguir a Jesús y estamos siempre dispuestos a tener una sumisión a Dios y a otros. Palabra que no entendemos para nada cuando no somos cristianos, y aún como cristianos luchamos con ella todo el tiempo. Ese orgullo terrible que tengo y esa falta de sumisión. No conozco la palabra, no conozco la victoria sobre la sumisión, pero no es lo que me dice Efesios capítulo 5 en el versículo 21. Efesios capítulo 5, versículo 21, que dice así: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Bueno, pues no sé si quedó claro lo que es la mansedumbre. Y la mansedumbre solo la puede producir Dios. Pues ya viste todo lo que dijimos y llegamos a la conclusión de que yo para nada podría tener la mansedumbre, sino todo lo contrario. Inclusive podría yo pintar de mansedumbre mi orgullo, y como lo hemos visto aún en las cosas de Dios, de predicadores fantásticos que hablan tan bonito y dicen las cosas tan bien, que en su mansedumbre de hablar de Dios tienen un orgullo gigantesco y se glorían a sí mismos de cómo están ayudando a Dios, rompiendo así todo concepto de mansedumbre. La mansedumbre no puede incluir venganza, rencor, principalmente acusaciones falsas contra uno mismo, sino nosotros realmente como Cristo, calladamente tomar las acusaciones y dejar que sea Dios el que me defienda. Romanos capítulo 12, en el versículo 19 al 21, Romanos capítulo 12, versículos
19 al 21, que dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, pues teniendo esta definición de mansedumbre, vamos al siguiente punto, que es las manifestaciones de mansedumbre. Abundan en la Biblia esas manifestaciones y ejemplos de mansedumbre para que yo entienda mejor el concepto. José era un hombre manso, que hijo de Jacob, sufrió intensamente de parte de sus hermanos contra él, y vio que esto venía de Dios. Y cuando sus hermanos creyeron que el poderoso José, segundo en poder en Egipto, se iba a vengar de ellos porque ya su padre había muerto, él dijo que no lo iba a hacer. Tenía la mansedumbre necesaria. Lo que está pasando viene de Dios. Capítulo 50 de Génesis, en el versículo 15. Génesis 50, versículo 15, que dice así: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él: henos aquí como siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Para nada. Gran mansedumbre que tenía este gran siervo de Dios, que además tenía todo el poder del mundo. José nunca soñó la posibilidad de vengarse por lo que le hicieron sus hermanos. Moisés, allá en Números 13:3, dice la palabra de Dios que Moisés, déjame ver lo que dice aquí, en Números capítulo 13, en el versículo 13:3. Moisés, no es ese, espérame tantito, esa, no es Números, pues ya me equivoqué yo aquí, 13:3 de Números, pero dice que Moisés era manso. Es lo que dice el versículo, y tendría yo que corregir ese error rápidamente
poniendo aquí en mi teléfono, 12:3 es al revés. Mira, 12:3, ya lo iba yo a tratar de encontrar con la concordancia que tengo aquí, pero me voy a 12:3. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Qué precioso encontrar grandes líderes de mucha gente, como José, como Moisés, que lejos de que se les subiera a la cabeza el poderío que tenían por su posición, dice la Biblia que eran mansos. Ese es un verdadero líder. Mansos. David, que nunca se levantó contra Saúl, a pesar de que Saúl quiso matarlo y lo estuvo persiguiendo por años para matarlo, pero finalmente Saúl murió por otras causas, no por la mano de David, porque David dijo: yo no puedo levantar contra la mano de el ungido de Jehová. Primera de Samuel, capítulo 24, el versículo 4. Primera de Samuel 24, Primera de Samuel 24. Versículo 5. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Muchos ejemplos tenemos en la Biblia, ejemplos para que nosotros también los sigamos. El apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, versículo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 3, que dice así, Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tendría también de que confiar en la carne, y pone sus credenciales del gran fariseo que había sido Pablo, pero lejos estaba él de gloriarse sino en la cruz de Jesús. Y bueno, pues el ejemplo sublime de Jesús mismo, que sufrió la cruz en total mansedumbre, abandonó su gloria, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo semejante a los hombres. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Bueno, pues la siguiente cosa que podríamos ver acerca de esta palabra gigante que se llama mansedumbre es el resultado de mansedumbre. Salmos 37, 11. Salmos 37, 11, que dice así: los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Sí, aquí dice la palabra de Dios que ellos heredarán la tierra. No porque la tierra tenga mucho que ofrecer, para nada, pero el cristiano conoce su lugar. El manso disfruta lo que tiene y promueve mejor salud, contentamiento, seguridad en su vida, porque está exactamente en el lugar que Dios quiso para él.
y finalmente tiene una palabra apropiándosela para sí que no se encuentra en el mundo: contentamiento. Contentamiento cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia y sé tener escasez, dijo Pablo allá en Filipenses 4, no sé, creo que es el versículo 12 o 13. Pero bueno, eso es lo que vemos. El manso de corazón es dueño del mundo, porque está satisfecho, disfruta cada momento de su día. No importan las circunstancias, puede estar lloviendo, puede haber sol, puede haber salud, puede haber quebranto de salud, depende totalmente de Dios, contento con lo que Dios le da. Mira aquí precisamente Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12, que es lo que yo estaba citando un poco de memoria. Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, Filipenses 4:11, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vaya resultado precioso de la mansedumbre. Conocemos la posición que tenemos en la vida y aceptamos como de Dios. La tengo para con Dios, la tengo de Dios y la tengo para con los demás. Cesa la contienda, cesa el tratar de impactar a los demás y tratar de que mi gran complejo de inferioridad lo tape yo con superioridad, siempre combatiendo a los demás porque soy mejor que ellos. No, para nada. Vivimos la vida abundante que Cristo promete a cada uno. Nos apropiamos de lo que Él prometió. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Somos los herederos de aquella tierra prometida a la cual estamos por entrar en ella muy pronto. El cielo mismo en compañía de Jesús, porque Él la regaló a todo aquel que quiere. Al quebrantado en espíritu, al que llora y es consolado, al manso heredando esa tierra para sí. La tierra por heredar en la eternidad, que pronto será una realidad para todo aquel que tiene a Jesús como el Señor y dueño de su vida. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20, que dice así: mas nuestra ciudadanía, Filipenses 3:20, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Somos pues ciudadanos del cielo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13.
pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ah, qué precioso tener ya por herencia el cielo mismo. Bueno, como siguiente cosa, podemos hablar de la necesidad que tenemos de ser mansos. Número 1, es necesaria porque se requiere para salvación. Es una marca irrefutable de aquel que tiene el cielo como suyo. El cristiano, por definición, es manso. El no cristiano, por definición, no entiende la palabra y nunca podría ser manso. Mateo, capítulo 18, versículos 2 al 4. Mateo 18, Mateo 18, 2 al 4, que dice, Mateo 18, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, otra vez esa palabra, cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Número 2, es necesaria la mansedumbre porque es requerida por Dios para su pueblo. Santiago, capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21, que dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. Si eres manso, difícilmente puedes desechar la palabra de Dios para tu vida, sino que la añoras, la cuidas como la niña de tus ojos. Y entra una palabra gigantesca, preciosa, que se llama obediencia. Dios, aquí estoy, heme aquí, haz conmigo como quieras. Número 3, es necesario porque no podríamos hablar de Cristo sin ella. ¿Cómo puedo yo determinar que soy cristiano y anunciarlo a los demás si no tengo yo esta muy importante virtud que se llama la mansedumbre? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Por último, es necesario que la gloria sea de Dios, nunca la gloria mía. Te bajas del estrado y le das la medalla a Cristo, no a ti mismo. Romanos capítulo 15, versículo 5. Romanos capítulo 15, en el versículo 5 al 7. Romanos 15, 5 al 7. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, recibid los unos a otros,
Recibíos los unos a otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. La gloria de Dios siempre es el número uno, nunca mi gloria. Juan capítulo 5, versículo 44. Juan 5, 44, que dice así: ¿cómo podréis vosotros creer? Pues recibir la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Así es, la mansedumbre, preciosa cosa que Dios te da al tener a Cristo en tu corazón. Heredas la tierra, eres contento, alegre, satisfecho en esta misma tierra y proyectas a los demás que es Cristo el Señor de tu vida, para que ellos puedan tener lo mismo, porque somos embajadores de Cristo, como si Dios suplicase por medio de nosotros. Queremos que el mundo se reconcilie con Dios. Bueno, pues esta es la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y no sé tú, en esta noche, si es la primera vez que te conectas, si oyes la palabra de Dios y lo que Dios dice, yo quiero motivarte a que tú vengas a Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. ¿Quieres ir a Dios? Nadie puede venir a Dios si no es a través de Cristo. ¿Encuentras pobreza de espíritu? ¿Encuentras llorar constantemente por la terrible situación en que te encuentras? Pues ven a Cristo, Él consuela tu alma. Venid a mí si estáis trabajado y cargado, yo te haré descansar. Y yo quiero hacer una pequeña oración contigo para que tú le pidas a Cristo que perdone tu manera de ser, tu orgullo, tu yo tan inmenso que ha traído tanto pecado, desilusión y destrucción a tu vida. Y lo aceptes como el Salvador. Él te salva de ese yo terrible que traes allá adentro. Ven a Cristo. Hagamos una pequeña oración y tú en silencio habla directamente con Dios. Yo te guío. Oh Dios, en esta noche vengo a ti con todos mis pecados. Vengo a pedir perdón. Vengo a reconocer una terrible pobreza en mi corazón. Quebrantamiento total, en donde yo quiero cambio. Vengo a ti para que tú arregles las cosas. Entra a mi corazón, siéntate en el trono de mi vida. Quiero que seas mi Salvador personal, mi Señor. Te lo pido basado en las promesas que tú tan fuertemente me das en la Biblia. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Tú ya pagaste todo. Dame ese pago para mi vida. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ojalá y tú hayas hecho esa oración conmigo. Muchos de los que me están escuchando ya la hicieron. Te pueden decir que maravillosa vida con Cristo sí existe. Vida abundante, seguridad de salvación. Júntate con la persona que te invitó, que te cuente más, que le puedas preguntar lo que quieras. Empieza a leer este libro precioso que se llama la Biblia, Evangelio de Juan. El Evangelio
del amor de Dios. Y así concluimos en esta noche el estudio de esta noche, para invitarte la semana entrante, porque todavía faltan muchísimas bienaventuranzas, y seguir apropiándonos de lo que dice Dios. Bienaventurados, benditos los que están en el nombre del Señor. Muy buenas noches.